A continuación, palabras a cargo del presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República, doctor Tarek William Saab. Buenas tardes, tengan todos ustedes, doctora Valiere Aubert, jefa de la delegación de la Cruz Roja Internacional y demás integrantes que la acompañan, ciudadano Alfredo Ruiz, licenciado Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, nos acompaña igualmente el coronel Elías Plasencia, fiscal general militar, directores generales, directores de línea, fiscales superiores presentes, fiscales nacionales y demás funcionarios del Ministerio Público presentes, amigos de la prensa, medios, invitados especiales, señoras y señores. Hoy estamos de esta forma, yo diría pedagógica, educativa, muy culta, muy trascendente por la relación coordinada que estamos realizando con una institución con la cual hemos mantenido una excelente relación desde la época en que estábamos en la Defensoría del Pueblo, en el año 2015, y hemos continuado ahora en el Ministerio Público y de seguro pues también la Cruz Roja Internacional sigue manteniendo esa relación interesante, importante con la Defensoría, ambos miembros del Poder Ciudadano. Yo siento que las actividades de formación ayudan muchísimo no solo al tema educativo, sino también a la prevención. Aquí están presentes fiscales nacionales en materia de derechos humanos y del área metropolitana de Caracas. Están también presentes los fiscales superiores que recibieron esta importante taller. Están presentes también funcionarios adscritos al Poder Ciudadano, de la Fiscalía General Militar, también nos están acompañando. Es decir, le hemos querido dar a esta actividad un sentido realmente positivo en el marco de la Semana Internacional de los Derechos Humanos. Lo he dicho, lo voy a repetir siempre, los derechos humanos no son una dádiva, no son un regalo, no son un obsequio que le da un centro de poder mundial, algún imperio de esta y cualquier otra hora a un país, a una nación. Los derechos humanos nacieron de las luchas, de las epopeyas de los pueblos del planeta para lograr, por la vía de esas luchas que desencadenaron miles de mártires, que se consagrasen derechos humanos, que se consagrase el respeto a la dignidad humana en la legislación tanto mundial como de los países. Eso no fue una orden que dio un rey de la época o algún centro económico financiero de la época, todo lo contrario. Está comprobado que los centros de poder mundial son quienes de manera más discrecional, selectiva y masiva violan derechos humanos. Basta ver lo que está ocurriendo en Gaza, en Cisjordania, ahora en Siria, en Yemen, en todo el Medio Oriente, lo que ocurrió en Afganistán, en Irak, en Libia, en sus debidos momentos, lo que han intentado hacer en nuestro país, con el fin último de apoderarse de riquezas naturales, bajo la excusa siempre de que en tal o cual país, miren esto, ¿no? Yo siempre lo voy a criticar y tengo la autoridad moral para hacerlo, porque yo comencé a militar en un comité de defensa de los derechos humanos y eso está, hay testimonios de eso. Teniendo 15 años de edad, estudiando cuarto año de bachillerato en el Liceo Briceño Méndez, porque en aquella época, y Alfredo y Álvaro que están acá son testigos directos de que eso así era así en esa época, que un joven
así como ahorita puedan tener el interés de incorporarse a tal o a cual actividad, sea deportiva o de otro tipo. En nuestra época, en un liceo, estudiando uno en un liceo, siendo un menor de edad, uno podía participar en luchas estudiantiles, en luchas culturales, en luchas sociales. Yo recuerdo en los años 70 el nacimiento de las asociaciones de vecinos, el origen de las comunas, digamos una cosa embrionaria que se intentó hacer. Y nosotros hacíamos, siendo liceístas, menores de edad, actividades sociales en los barrios. Y entonces existían obviamente las organizaciones, voy a hablar en primera persona, no tiene que ser así que le ha pasado a todos, pero la izquierda revolucionaria venezolana de la época tenía comité de defensa de derechos humanos. ¿Por qué? Porque sus militantes todos eran o asesinados o llevados a la cárcel. Entonces era un mecanismo de hacer denuncias, y entonces por esa vía, en el caso que me ocupa, comencé a interesarme en ese tema a un punto tal que luego quise estudiar Derecho, y luego que estudié Derecho hice las especializaciones correspondientes en Derecho Penal, en Derechos Humanos. No me fui por la parte civil o mercantil, sino me interesó siempre esto, y uno estudia este tema. Este tema hay que estudiarlo porque los derechos humanos, cuando nacen, se decía el respeto a la vida. Eso era como que lo máximo. Está bien, obviamente el derecho a la vida es un derecho inalienable. La persona nace con ese derecho, igual que el derecho a la integridad física, es decir, no ser asesinado, no ser ejecutado, no ser torturado. El derecho a la libertad personal, no ser llevado a prisión sin que haya un motivo previo, una causa, por haber cometido un delito, y así sucesivamente. Pero eso era como que lo máximo en un primer momento. ¿Luego de qué? Pregunto yo. Luego que el Imperio Romano o cualquier imperio, o el rey Nerón, que quemaba vivos esclavos en los circos, dijera, vamos a colocar estatutos en defensa de los derechos humanos. No. Obviamente, yo siempre pongo los ejemplos, hay más, pero yo pongo el ejemplo de Espartaco. ¿Por qué? Oye, Espartaco lideró casi 100 años antes del nacimiento de Jesucristo la lucha por la libertad de los esclavos. Y hay que ver lo que hizo esa lucha, esa epopeya de ese personaje que se convirtió en una leyenda. Pocas veces se menciona, pero para mí él es un precursor en la lucha de los derechos humanos. Importante, sumamente importante por el legado que deja, por las profecías que deja Jesús en relación al respeto a la dignidad humana. Yo pienso que sí, debe colocarse como precursores. Igualmente, si uno estudia, si uno lee lo que dejaron en escritura, Siddhartha Gautama, el Buda, en el noble sendero óctuple, o el propio Mahoma en el Corán, hay que leer esas profecías para ver siempre el respeto a la dignidad humana. Sin embargo, la Revolución Francesa no fue un imperio, no fue un millonario, no fue un terrateniente de la época. Fue Robespierre, líder de la Revolución Francesa, junto con otros, que logra un importante avance a un punto tal que a partir de ahí nace la primera declaración en derechos humanos. La Declaración de los Derechos de los Hombres y del Ciudadano nace a raíz de ¿qué? De la Revolución Francesa. No de Nerón, no de cualquier otro emperador de aquel tiempo. La revolución bolchevique, pocos hablan de esto. Lenin lideró la revolución bolchevique, que le dio visibilidad ¿a qué? A la clase más oprimida de todos los tiempos, que era la clase obrera. Permitió incluso avances como las 8 horas de trabajo. Eso no nació aquí ahorita, nació producto de la revolución bolchevique, de visibilizar a la clase trabajadora como un prólogo importante de la lucha de los pueblos. Igualmente con las declaraciones respectivas. Rosa de Luxemburgo, en el aspecto de los derechos de la mujer,
Hay que ver todo lo que se hizo en ese momento para visibilizar a la mujer como sujeto de derechos humanos, permitir el derecho al voto, a la participación política, etc. Y bueno, obviamente hubo la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y posterior a eso, el 10 de diciembre de 1948, se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es muy programática y muy, yo diría, en su momento pues fue una revolución obviamente, pero era más que todo de proclamar esos derechos. Tuvo entonces que venir los pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene una escala global y mundial, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consagran los derechos colectivos. Por un lado los derechos individuales, los civiles y políticos, por otro lado los derechos colectivos, los económicos, sociales y culturales. Algunos catedráticos los llaman los derechos humanos de primera y segunda generación. Surgieron los derechos de tercera generación, los de cuarta generación. En aquellos tiempos, por ejemplo, la defensa de la naturaleza no se concebía como derecho humano. La defensa de los pueblos originarios no se concebía como derechos humanos. Y aquí hubo demasiadas luchas para culminar estas palabras importantes. Por ejemplo, que pocas veces se dice, el precursor del derecho internacional humanitario fue Sucre. Eso está así ya registrado en la historia. Sucre, Antonio José de Sucre, un líder de la independencia de Venezuela contra el yugo español, por todo lo que él dejó escrito y por las acciones que hizo en función de respetarle los derechos humanos a quien había sido previamente objeto de una rendición o había caído herido en combate. En épocas pasadas esas personas eran ejecutadas. Él dejó ese legado importante, un venezolano, incluso por las propias instrucciones de Simón Bolívar. Si nos vamos a lo que ha sido las luchas de Venezuela en el siglo pasado, la lucha de los estudiantes, trabajadores, campesinos, realmente fue sorprendente el número de personas que ofrendaron su vida. Solamente en la lucha contra insurgencia, el terrorismo de Estado que practicó la democracia representativa a partir de el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez en el año 59 hasta el año 69, en esa década, se registra la cifra de 5.000 asesinados, 3.000 desaparecidos, 50.000 personas llevadas a tribunales sin una previa derecho a la defensa. Todo ello bajo la excusa de que no era una lucha contra la insurgencia. Fue el aniquilamiento de una brillante generación. Y posteriormente ese legado terrible continuó, a pesar de que en el año 61 se aprueba una constitución, la constitución del 61, que tenía 3 o 5 artículos a favor de los derechos humanos, pero el mismo día que se firma, ese mismo día, Rómulo Betancourt suspendió las garantías constitucionales y se dio la orden de disparar primero y averiguar después. Digo todo esto porque en las décadas posteriores, las masacres de Cantaura, Yumare, El Amparo, decenas de miles de muertos, eso bajo esa premisa creció nuestra generación y tuvimos la oportunidad, gracias a que Hugo Chávez en su programa de gobierno más importante, que fue el proceso constituyente, transformar el Estado, reconstruir el Estado para pasar de ser una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica y crear un Estado social de justicia y de derecho. Bajo esa lucha, bajo ese fervor del proceso constituyente, luego de la victoria de Chávez en diciembre del año de 1998, él firma el 2 de febrero el decreto constituyente para llamar a referéndum. Eso se hizo en abril, las elecciones luego fueron en julio. Tuve la oportunidad primero ser congresista como diputado
en lo que fue la Cámara Bicameral de la época. Renuncié a ello para ser constituyente. Tuve el honor de ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente, que presentó la propuesta no para solo los derechos civiles y políticos, como estaba consagrada de una manera muy pírrica en la Constitución del 61, sino que fuese un título, el título 3 de los derechos humanos, donde se consagrasen los capítulos de derechos humanos, civiles y políticos, obviamente, los derechos humanos económicos, sociales, culturales, en capítulos claros cada uno. Los derechos económicos, un capítulo en el título de derechos humanos. Los derechos sociales, un capítulo. Los derechos culturales, un capítulo. Los derechos civiles, un capítulo, igual los derechos políticos. O sea, un capítulo que desglosa como el carácter programático de los mismos. Pero aparte de eso, los derechos humanos ambientales tienen un capítulo aparte, y los derechos indígenas. Es decir, 7 capítulos en un título de derechos humanos, donde desde el preámbulo hasta las disposiciones generales es la preeminencia en nuestra Constitución. ¿Y eso por qué? Por las luchas de nuestro pueblo durante tantas décadas, durante tantas centurias. Y yo creo que fuimos un gran ejemplo, somos un gran ejemplo con esa Constitución, porque el mundo conoció y supo ese modelo, esa forma. Incluso sabemos que la Constitución del Ecuador y la de Bolivia, que nacen posteriormente, tomaron literalmente nota de todo esto que menciono para inspirarse en sus capítulos o títulos en derechos humanos, tomando en cuenta la Constitución venezolana. Obviamente las leyes que han surgido posteriormente a ellas, porque obliga a la Constitución a legislar en esa materia, y yo creo que es el gran aporte que hace Venezuela, que hace nuestro país, para mantener en alto esta bandera, que es la bandera de la paz, la justicia y los derechos humanos. Muchas gracias.